esta mañana queremos compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para su vida. Y bueno, el tema del que estaremos hablando en esta hora es un lenguaje de poder. Un lenguaje de poder. Amén. Y bueno, el lenguaje humano es una herramienta fundamental para la comunicación, la expresión de pensamientos y sentimientos a través del cual podemos conectar con los demás y comprender a los demás. El poder del lenguaje se utiliza de diferentes formas. Usted puede utilizar el lenguaje para construir, para edificar, para restaurar, para levantar, pero también puede utilizar el lenguaje para destruir, para desbaratar, para disuadir, para influir de manera negativa en la vida de alguien o en la sociedad en común. Pero qué importante es comprender que el Señor nos da una autoridad y un poder sobre nuestra lengua, y lo expresa de una manera magistral el sabio Salomón. En Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21, llega una advertencia de parte de Dios a través de Salomón. Y él dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esta es una advertencia de que lo que nosotros hablamos viene a hacerse una realidad en nuestra vida. Hay gente que continuamente habla fracaso, derrota, miseria, problemas, conflictos y enfermedades. Y así es como viven su vida día a día. La gente que no cuida sus palabras, que no mide sus palabras, de pronto se ve inmerso, envuelto en crisis tan brutales, tan difíciles, que en ocasiones han llevado a personas a la misma muerte. Y es que en el versículo 21 lo dice de una manera precisa a través del sabio Salomón: el Señor, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tanto en el versículo 20 como en el versículo 21 nos habla del fruto de nuestras palabras, lo que surge de la forma en que nosotros hablamos y cómo nos comunicamos. Algo interesante es que en el versículo 21, en el orden perfecto de las cosas que el Señor habla, Él dice la muerte. Primero la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Por qué no dice la vida y la muerte? ¿Por qué primero la muerte y la vida? Porque regularmente las personas hablan muerte continuamente. Y esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Cuando alguien ve el valor que tiene el lenguaje, el poder hablar, entonces debe cuidar lo que habla. Una de las formas en que nosotros podemos construir es a través del lenguaje. Usted nunca ha visto dos animales construyendo un rancho, ¿no? Imagínese dos vacas diciendo: vamos a construir un rancho con más de vaca. Y ahí están los animales construyendo, los perros o los gatos. Somos los seres humanos los que hemos podido hacer todo esto que nuestros ojos ven a través del lenguaje. Y es que la Biblia nos habla también del poder que hay a través de la palabra que Dios suelta. En el libro de los Salmos capítulo 33 versículo 6 declara: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Salmo 140 versículo 11 dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿Qué palabra tan fuerte está soltando la Escritura? El hombre deslenguado. Hay gente que no tiene freno en su lengua, que maldice, que declara cosas terribles sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su vida, sobre su salud, sobre sus finanzas. Y de pronto ve que el mal y la tragedia alcanzan sus hogares. ¿Cuántas veces hemos visto a alguna persona decir: no, mis hijos no tienen remedio?
cualquier día me los matan, o cualquier día terminan en la cárcel, o cualquier día se accidentan, y luego viene el resultado de lo que su misma boca declaró y se cumple. La palabra se tiene que cumplir sí o sí, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así que si nosotros no cuidamos lo que hablamos y maldecimos, ¿qué significa maldecir? Decir mal. Solo divídalas e invierte el orden de las palabras. Decir mal, maldecir. Gente que dice, maldito el día que te conocí, a su esposa. Y este maldito matrimonio me tienes harto y te odio, y empieza a soltar palabras que son como una llave diabólica para los demonios, para entrar y destruir y hacer pedazos su futuro, sus hijos, su casa. Proverbios capítulo 13, versículo 3 declara: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Cuando la palabra habla del alma, hermano, habla de asuntos eternos. Y sabe, Salomón habla en Eclesiastés y declara: el hombre vive sin entender que hay eternidad dentro de él. Esto que nosotros vivimos y vemos y disfrutamos es efímero, es pasajero. Esta carne del polvo fue tomada y al polvo volverá. Pero dentro de esa carne, de este cuerpo, hay un alma que es eterna, a través de la cual nosotros seremos juzgados. Algunos van a salir para vida eterna en Cristo, pero a los otros para tormento eterno en el infierno. Y lo más terrible es que mucha gente, como resultado de su boca, son atados, enlazados por lazos de muerte y arrastrados prematuramente al mismo infierno. ¿Sabe cuántas personas están muertas por lo que hablaron? ¿Sabe cuántas personas han sido asesinadas por una frase, una palabra, un canto? Como en el mundo, que cantan alabando a gente violenta y peligrosa, y de pronto se encuentran con otra persona que no le gustó lo que hablaron en ese corrido o en ese canto, y les quitan la vida. Fue por lo que hablaron. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios capítulo 18, versículo 6 en adelante dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, para él mismo, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bueno, que aquí no hay chismosos, pero oiga, allá en Juárez hay unos que otros que hacen unas historias novelísticas, si se vale la palabra, ¿no? Y entonces nosotros mismos generamos las contiendas, los conflictos, los azotes, los golpes, los quebrantos y la misma muerte si no cuidamos lo que hablamos. Proverbios 21, versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia. No hay nada peor que una vida angustiada. Como pastor, estos 16 años de pastor y 39 años como hijo de pastor, cuando yo nací mi padre ya era pastor, me ha tocado ver tantas familias que viven en una angustia continua. Todos los días de su vida usted los ve deprimidos, los ve quebrantados, los ve derrotados, pero su boca fluye veneno y hiel, porque las promesas de Dios no están en su boca. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos el lenguaje de poder que el Señor nos ha otorgado y está al alcance de nuestra mano. Lamentablemente muchos no han aprendido a hablar correctamente porque no conocen el lenguaje del cielo. ¿Sabe qué necesitan los niños para aprender a hablar y aprender las letras y aprender a comunicarse correctamente? Ir a la escuela. Y luego los maestros tienen libros de texto y empiezan a enseñarle el abecedario, empiezan a enseñarle algunas palabras, algunas frases, el A, E, I, O, U. Sin embargo, nosotros tenemos también el manual a través del cual nuestro lenguaje se convierte en un lenguaje de poder, en un lenguaje extraordinario, en un lenguaje de milagros, en un lenguaje de bendición. Por esto, cuando el Señor le cede el liderazgo
del cuidado del pueblo de Israel a Josué. Le da indicaciones precisas para una vida de victoria. Y en Josué capítulo 1 versículo 8 el Señor le ordena, no es una opción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta los análisis de sangre te van a salir bien, los hijos te van a salir bien, los negocios te van a salir bien. Pero necesitamos que nuestra boca esté llena de su palabra. No de palabra de pecado, no de palabra de derrota, no de palabra de miseria. Eclesiastés capítulo 10 versículo 12 en adelante dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Oiga, hermano, qué diferente es el lenguaje de alguien que puede conectarse con la palabra de poder. Nunca se apartará de tu boca este libro. En otras palabras, cuando un hijo de Dios ha entendido, ha abrazado y ha adquirido esa sabiduría de lo alto, todo lo que habla va respaldado con una palabra del cielo. Y hay una frase que me encanta en el libro de Samuel, cuando la escritura dice que el Señor nunca permitió que ninguna de las palabras de Samuel cayeran a tierra. Qué interesante es cuando una persona se convierte en una persona poderosa y extraordinaria por la fe que hay en su forma de hablar, en su vocabulario, en su diario vivir. Romanos capítulo 3 versículo 10 en adelante declara: como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero mire lo que dice el 13. Estamos en Romanos del Nuevo Testamento. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Oiga, ¿se imagina usted que vayan y abran un sepulcro donde sepultan a una persona? ¿Qué es lo que sale de ahí? Hediondez, mal olor y muerte. Los médicos dicen, la ciencia dice que una persona saludable, sana, perfectamente bien, no puede estar por más de ciertos minutos cerca de un cuerpo en corrosión, de un cuerpo muerto. Porque en cuestión de minutos, las bacterias, los virus que suelta un cuerpo muerto pudren y enferman a un cuerpo perfectamente sano. Puede morir también. Sueltan cáncer, sueltan enfermedades mortales. Es por esto que en Romanos también capítulo 12 versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuidado cuando en nuestra boca sale maldición. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 en adelante dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, escuche, ni se halló engaño en su boca. Qué tremendo cuando nosotros hablamos palabra de justicia. Y hay ocasiones que la mentira forma parte de la vida de una persona, el engaño, y eso delante del Señor va a ser juzgado. Viene un día en que la Escritura dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Por nuestras palabras seremos juzgados, o por ellas seremos justificados. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Imagínense los que son deslenguados y bárbaros para hablar, que dicen 3 palabras bien y 7 mal. Oiga, qué lista tan negra tienen en el cielo el día del juicio. Ahora, desde el inicio de la creación, ahí en el Génesis, encontramos lo que puede ocurrir
cuando alguien utiliza el lenguaje de manera prudente y sabia. La Biblia nos habla, por ejemplo, de los tiempos de Noé, de lo que mencionaba nuestro querido pastor. Oiga, qué maravilloso que Noé, en medio de una humanidad completamente corrompida, con criterios desviados, con una vida continuamente conectada a la maldad, él recibe una palabra de parte de Dios. Y él va y empieza a soltar esa palabra sobre su esposa, sobre sus 3 hijos y sobre sus 3 nueras. Algo interesante es que la Biblia nos dice que solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La Biblia no dice que la esposa de Noé, ni que los hijos de Noé, ni que las nueras de Noé. En otras palabras, yo no sé en qué pecados andaban o qué desórdenes había en sus vidas. Lo que me queda claro es que solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero él utilizó la palabra que recibió de parte de Dios para llevar salvación a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. 8 almas de todo el planeta Tierra pudieron entrar en el arca de la salvación. ¿Cómo estás utilizando tus palabras? ¿Qué hablas en tu casa? ¿Qué escuchan tus hijos? Usted quiere destruir su casa, empiece a hablar mal de su pastor después del servicio. Empiece a criticar a los ministerios de alabanza, empiece a señalar a los ministros y mujeres. Empiece usted a hablar mal de la obra de Dios y le garantizo que tendrá drogadictos, borrachos, delincuentes y perversos entre sus hijos. Pero cuando alguien habla palabra de vida, entrará al arca de la salvación junto con su casa. Oh, aleluya, qué maravilloso es cuando entendemos que hay poder de vida y de muerte en nuestra boca. También encontramos, del capítulo 6 avanzamos al 11 de Génesis, y encontramos el poder que hay cuando hablamos de un lenguaje de común acuerdo. Una de las crisis que se tienen hoy en los matrimonios y en las familias es el acuerdo. Qué difícil estar de acuerdo. Y hay una promesa de parte de Dios. El Señor Jesucristo dice, no lo dijo el apóstol Pedro, ni Pablo, ni otro. Lo dijo el mismo Dios humanado en carne en la persona de Jesús. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, pídanme lo que quieran y se los voy a dar. Aleluya. Y qué maravilloso es cuando el matrimonio está de acuerdo, cuando viven de acuerdo. Porque esas promesas se cumplen. Mire, Génesis 11 nos habla de una humanidad con un mismo lenguaje. Y entonces dice el versículo 1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, lenguaje, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos mismos declararon varias cosas interesantes. Una, que construirían una torre que su cúspide iba a llegar hasta el cielo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que empezaron a hacerla y empezaron a trabajar con un mismo lenguaje, con un mismo idioma, y la torre empezó a elevarse, a ser construida alta, hasta que el Señor tuvo que descender y cambiar el lenguaje de todos para detener esa construcción, para que no invadieran el reino, para que no se fueran hasta el cielo. Oiga, qué interesante, si en aquellos tiempos pudieron hacer una torre cuya cúspide estaba amenazando a llegar al cielo, ¿qué no harían ahora? Lo bueno es que los gabachos no hablan con los mexicanos, ahí batallamos, y los chinos ni se diga. ¿Cuántos idiomas, cuántos lenguajes? ¿Sabe qué es lo más triste? Que dentro de la misma iglesia tenemos un diferente lenguaje. Hay quienes hablan mal, hay quienes hablan derrota, hay quienes hablan fracaso, hay quienes hablan miseria. Ya vemos quienes hablamos victoria, vemos quienes hablamos en el nombre del Señor avivamiento, milagros, maravillas, salvaciones, restauraciones de las familias. Lo que usted habla, lo que usted transmite a través de su testimonio, con su boca, tiene que ser respaldado con sus hechos.
el ministerio de alabanza, muchachos, ahorita el Señor me está dando una palabra para ustedes, se las voy a dar en privado otra vez. Pero lo que un ministerio de alabanza hace, conectado al ministerio del pastor, de la palabra, de los predicadores, puede salvar y dar vida o puede destruir y dar muerte. Ahora me acompaña uno de mis hijos espirituales y hemos escuchado algunas veces testimonios de gente que dijo y que bueno, uno dice a lo mejor se lo inventaron, pero esta vez no, aquí está el muchacho conmigo, ahí lo puede ver. Pero estábamos en la iglesia que pastoreo y un día él iba por la calle y pasó por afuera del templo, iba rumbo a hacer una masacre. Para allá iba. Pero oyó las alabanzas, se detuvo, se bajó del auto, se metió, estuvo sentado y pues se me hizo sospechoso. Dije, este muchacho que sentó atrás estuvo unos 5 o 10 minutos y salió y se fue, pero corriendo. Que saben, algo pasó y solo había alabanzas, todavía no empezaba ni la predicación. Se fue, pasaron otros 10 minutos o 15 y regresó, pero ahora traía a su esposa y a sus hijos que recibieron la palabra, recibieron la administración de la alabanza. El Señor tocó sus vidas. Ese día se rompieron los yugos de muerte, ese día se rompieron maldiciones generacionales, ese día fue destruido un plan perverso para su vida. Y sabe, hace 9 años que Cristo salvó su vida y ahora él y su esposa son líderes. Uno de sus hijos es músico en la iglesia, ya están todos bautizados, él, su esposa y sus 3 hijos, y sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué impactó su vida? La alabanza. Pero ¿cuántos de nosotros vemos en nada los ministerios del altar? No apoyamos los ministerios del altar. ¿Para qué quiere un micrófono tan caro usted, hombre? Si canta perfecto. ¿Y para qué están poniendo más? Y no hace ruido. Y hay gente que le molesta el ruido. Oiga, qué bueno que estábamos haciendo mucho ruido ese día y él alcanzó a escuchar hasta la calle en la alabanza y el Señor lo detuvo. Si no, cuán grande tragedia hubiera ocurrido esa tarde. Aleluya, Dios es bueno, aleluya. El Señor nos habla, queridos hermanos, de la importancia de creer la palabra profética y sembrarla al corazón de nuestros hijos. Porque la Escritura dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte cuando te levantes. Mire, el profeta Isaías declara una palabra profética sobre la vida del pueblo de Israel. Y dice en Isaías 43, versículo 1 y 2, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Escuche lo que dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa palabra la estaban escuchando muy probablemente los padres de Ananías, Misael y Azarías. ¿Alguien sabe quiénes son esos 3 jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. Los papás de ellos están escuchando al profeta hablar de el amor y la protección divina de nuestro Dios. Pero apenas pasan unos días y viene la invasión babilónica y empiezan a llevarse cautivos a Babilonia. Entre ellos estos 3 jóvenes. Algo interesante es que ellos entran a Babilonia probablemente sin sus padres. Quizá los padres de Ananías, Misael y Azarías fueron asesinados en la violenta invasión de Nabucodonosor y los caldeos en Babilonia. Así que ellos ahora, siendo adolescentes, algunos no comprenden que la vida de estos muchachos fue trastocada de manera brutal por la violencia de los caldeos, por el pecado del pueblo de Israel. Y entonces ellos van inocentes siendo secuestrados para ser oprimidos en Babilonia. Quizá a ellos les tocó mirar a muchos decapitados, a muchos asesinados.
sus mujeres fueron violadas, sus niños fueron asesinados, sus soldados, los hombres fueron destrozados. Al rey de Israel le asesinaron sus hijos frente a sus ojos, y después de eso le arrancaron, le sacaron los ojos. La última imagen que le dejaron grabada en su mente fue la forma en que sus hijos agonizaron siendo decapitados. ¿Por qué? Por el pecado que habían ellos. No entendieron la palabra, no entendieron que el Señor es santo, 3 veces santo, y Él es fuerte y celoso. Hoy tenemos un serio problema porque la gente quiere coquetear con el mundo. Una generación ramera que quiere tener a 2 amantes: al Señor de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, y al diablo. Oiga, la Biblia dice que el que a 2 señores sirve, con uno va a quedar mal. Entonces le coquetea al diablo y luego viene con Dios. Y el domingo muy guapo, y entre semana muy mal vestido y muy pecador y muy perverso y muy deslenguado. Y el domingo alabaré, alabaré, oh sí, llénanos, Señor. Y esas cosas, hermano, tarde o temprano van a venir a juicio. Por eso el pueblo de Israel sufrió tanto. Y no nos vamos muy lejos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hizo Hitler? Eso no fue hace 2000 o 3000 años. Estamos no tan lejos de esa matanza brutal de judíos. Pero cuando estos muchachos, Ananías, Misael y Azarías, entran en Babilonia, se encuentran con una situación complicada. El rey Nabucodonosor manda llamar y escoger de los jóvenes más bien parecidos, de los más apuestos. Estos muchachos, estos 3 muchachos eran adolescentes, y Daniel era un joven. Daniel era un joven, probablemente 17 o 18 años, pero Ananías, Misael y Azarías eran muchachos de entre 13 y 15 años. Y cuando ellos entran en Babilonia, son elegidos por el rey y da la orden que los alimenten con comida de rey y con bebida de rey, de los vinos más costosos, de las carnes, los cortes, los alimentos más exuberantes que alguien pudiese disfrutar en aquellos tiempos. Vinieron a presentarle a estos jóvenes. Y sabe que es lo interesante, que ellos, dice la escritura, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Oiga, ¿a cuántos les gusta contaminarse con música perversa? Un ratito pongo a Respaldo y alabaré, y otro rato pongo a Chucky a cantar ahí. ¡Santo! Y ahí está, no pasa nada. Es que son de amor. También estos chicos cantan alabanzas de amor, y de amor verdadero, de ese que está en 1 Corintios 13, no del amor efímero y adúltero que se maneja hoy en el mundo. No tenemos que contaminarnos. Santiago 4:4 nos advierte y dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Preferible que Cristo se lleve a Respaldo al cielo que verlos un día cantando canciones mundanas. Mejor un funeral de honra, gama. Gloria a Dios, ya vamos a estar recordando las USB, nos vamos a meter ahí en Spotify y todo. Gloria a Dios, allá están cantando con el Señor. A un día verlos ahí quedando bien alterado y bien loco. ¿Saben que muchos han terminado así? ¿Por qué? Porque la fama es, ayer les dije lo que es la fama, ¿no? Es una ramera, ahora está con uno, mañana está con otro. Pero el único que debe llevarse toda la gloria, la honra y la alabanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que ellos deciden no contaminarse, y ellos deciden alimentarse con legumbres y agua, mientras los otros comían el ribeye, hermano, el New York. Estos chamacos, los 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, comían legumbres y agua. Pero al cabo de 10 días, estos muchachos estaban 10 veces mejor nutridos, mejor repuestos, fortalecidos. Y cuando fueron llevados ante el rey, estos estaban 10 veces más altos en sabiduría, conocimiento, ciencia, porque decidieron honrar a Dios sobre todas las cosas, porque creyeron la palabra del Señor y caminaron en la palabra. Pero llegó un momento desafiante, y estos momentos desafiantes nos van a llegar a todos, hermanos, porque Nabucodonosor hace una estatua de oro
y da la orden que todo mundo tenía que postrarse y adorarla cuando los instrumentos de Babilonia empezaran a sonar. Y estos muchachos, yo me imagino a todos los judíos, oiga, fueron más de 50,000 judíos los que fueron secuestrados a Babilonia, esclavizados. Yo me imagino, hermano, la multitud de cabezas inclinadas hasta el polvo, de caldeos, de los de Babilonia, pero también de los israelitas. Todos por miedo, porque junto con la estatua de oro se construyó un horno de fuego brutal. Estaba ya calientito el horno. Y el rey dio un edicto y dijo: el que no se incline y se postre ante la estatua que he construido, una sola ley hay: será lanzado al horno de fuego. Así que en el mismo momento empieza la música, todos se inclinan, todas las cabezas hasta el polvo, menos 3. Oiga, se nota cuando alguien no hace lo que todos hacen, ¿cierto? Si todos fuman y usted no fuma, si todos toman y usted no toma, si todos mienten y usted no miente, se nota, se tiene que notar. Y sabe, ellos se quedaron en pie firmes. Y luego vienen los chismosos, es lo que le digo. Proverbios dice que el chismoso, oiga, es terrible. Y vienen y le dicen al rey: oye, allá hay 3 muchachos que no se inclinaron. ¿Y qué no dijo usted, rey, que los va a quemar? Querían ver lumbre y sangre, querían ver chicharrón. Y sabe, en ese momento los manda a llamar con furia Nabucodonosor y les dice: con que ustedes han desobedecido la orden del rey, pues ahora que les quede claro, si no se inclinan, como diciendo, te voy a dar la última oportunidad. ¿Me cantas una alterada? Yo quiero que usted piense que alguien te diga: me canta un corrido y te mato. ¿De cómo lo quiere? ¿Sabe que yo nomás le canto a un Señor y Dios? Y así tenga que morir por ello, me voy a morir alabándole. ¿Cómo cree que morían los cristianos en el Coliseo Romano? Cuando yo me pongo a analizar la vida cristiana del libro de los Hechos a la vida cristiana de ahora, hermanos, de verdad estamos en un serio problema. Porque aquellos les quitaban a sus hijos y les decían a las madres, niños pequeños de brazos: hey, maldice tu fe para que tu hijo viva, porque si no se lo vamos a echar a los leones. Y saben, esas madres cerraban sus ojos y empezaban a clamar al Señor. El pueblo del libro de los Hechos que estaba en Cristo solo murió de 2 o 3 maneras. ¿Cómo murieron? Orando, alabando a Dios, exaltando su nombre. Pero no se murieron maldiciendo, ni renegando, ni diciendo: ¿dónde está Dios? Mira, le acaban de mochar ese león la cabeza a mi hijo. ¿Dónde está Dios? Ya estaba el Salmo 23 y el Salmo 91 en la Biblia, en la Torah, cuando el libro de los Hechos, la iglesia estaba en el Coliseo Romano. Ya estaban ahí. Así que ellos pudieran haber dicho: ¿dónde están las promesas? Pues ¿qué no dice la Biblia? ¿Por qué no se cumplió? No. Hay ocasiones que el Señor ha decidido tomarse ofrendas de avivamiento, personas que sean capaces de dar su vida misma para honra y gloria de su nombre y salvación de multitudes. Así que volviendo a Ananías, Misael y Azarías, están frente al rey y el rey les dice: con que ustedes no han obedecido al mandato que yo hice, ahora van a ser echados en medio de un horno de fuego. Y pregunta a Nabucodonosor el perverso: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero mire la respuesta en el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Lo que responden 3 adolescentes. Oiga, nuestros adolescentes ahora se la pasan viendo pornografía, la mayoría, y viendo suatadas en YouTube y en TikTok y en todas esas redes basura. Pero en el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre esto. Mire qué agallas. El rey está diciendo: ¿qué Dios será el que nos libre de mi mano? Y ellos responden: ni siquiera tenemos que responderte sobre este asunto. Dice: he aquí, versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
es un lenguaje de poder, es un lenguaje de vida. Pero en el versículo 18 añaden algo extraordinario y dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama convicción. Amén, amén. Hay gente, hermano, que maledice el manager o el no sé qué ahí de su... Si no vienes el domingo, te corro. Y usted ahí está el domingo y la que cayó fue la migra y se lo llevó por desobediencia. Santo. ¿Va de Cristo? Oiga, al pastor batallan para obedecerle, pero ¿qué tal al manager borracho, drogadito que tiene mucho? Ahí sí, no, es que dijo, y todavía le dicen: dijo el jefe. Uy, mire qué miedo, estamos temblando todos, porque el jefe dijo. Hermano, el que provee nuestra mesa no es el jefe, ni en la empresa, ni es el manager, es el Dios del cielo. Él mata y él da vida, él empobrece, él enriquece, él alabanza, él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentarse con los reyes y príncipes. Él puede quitar al manager y ponerte a ti de manager, él lo puede hacer, pero honra a Dios ante todo. Así que estos muchachos responden: no tenemos ni siquiera que responderte sobre este asunto. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos de tu mano y de ese horno. Y dice la Biblia: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos, de los mejores soldados, dice, muy vigorosos, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach. Imagínense qué tan fuertes estaban esos soldados para agarrar en peso y aventarlos adentro de ellos. Pero había una palabra que sostenía la fe de ellos. Diga conmigo: hay una palabra de poder. Hey, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Hey, la llama no te quemará ni arderá en ti. Yo no sé cuántos creen la palabra. Yo no sé cuántos creen lo que el Señor nos dice. Cuántos viven sostenidos en la palabra. Hay gente que no vive sostenida en la palabra, por eso terminan destruidas sus vidas. Y algo interesante nos enseña esto. Dice la Escritura que estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los que obedecieron al rey terrenal terminaron muertos de inmediato. Usted vea la escena: mujeres viudas, niños huérfanos de la familia de los soldados. ¿Cuántos serían? Por lo menos han de haber sido 3 o 6 soldados. Así que ya había en Babilonia hogares de luto, hijos huérfanos por obedecer al rey de la tierra, a Nabucodonosor. Mientras que los que obedecieron al rey del cielo caen adentro. Y dice la Escritura: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y le respondieron al rey: ¿es verdad, rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Cómo le cambia el Señor el lenguaje a los perversos cuando ven la gloria de Dios respaldando a sus hijos. Por eso la Biblia dice: bendecid y no maldigáis. O sea, no te pongas al tú por tú. Alguien en el trabajo, donde es más, hoy tenemos la generación de que no le gusta que nadie sepa que son cristianos para que no les hagan bullying. Hermano, a esto los echaban hornos ardientes, nosotros que no nos hagan bullying. La Biblia dice que el que se avergonzare del Señor aquí en la tierra, el Señor se avergonzará de ellos en el cielo. ¿Y sabe a dónde se van los desvergonzados? Al infierno.
Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun su cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, el perverso, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto, se convirtió el hijo del diablo este. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Está profetizando y hablando perverso al ver la gloria de Dios sobre gente que cree la palabra. Pero el versículo 30 nos deja saber algo maravilloso. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Quieres hermana ahí? ¿Quieres ser alumno? ¿Quieres ser gerente? ¿Quieres ser empresario? ¿Quiere que la migra no lo lleve? Honre a Dios ante todo. Voy al culto porque la migra no anda. No, vaya, a todos lados va menos al culto, está como los del COVID, hermano. Andaban en todos lados menos a la iglesia, porque los más virulentos estábamos en la iglesia, yo creo. En Palmar no, en San no, en ninguna no, en la iglesia. A la iglesia no vaya, porque le pega el COVID. Hermano, yo quiero concluir diciendo, es tiempo de cambiar nuestro lenguaje. La palabra del Señor nos habla de que llegue el momento en que el Señor Jesucristo va a ser elevado al cielo y habla con 500. Escuchen, la Biblia dice que había 500 escuchando al Señor y mirando y siendo testigos de su resurrección. Y el Señor les dijo a los 500, no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan sido llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a recibir poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, de esos 500, para el 10º día ya se habían ido 380. Oiga, no nos parezca raro, pastor, que de las iglesias no todos permanezcan. Se van por parvaditas y por manaditas, como bueyes al matadero, como dice la Biblia. Así se van. ¿Dónde anda de alcohólico otra vez, de prostituto, de drogadicto? Anda, ya tiene sida, ya tiene hasta cólera. Pero en Cristo es tan difícil servir a Dios. ¿A poco servirle al diablo es tan fácil? Hay gente que no es tan difícil. Es fácil la hepatitis, el sida, el sífilis y todas las enfermedades, y lo chocar borracho, que lo metan a la cárcel y le den pena fuerte. Qué fácil servirle al diablo. No, es que piden mucho dinero en la iglesia, y a poco allá en el mundo no le pedían. ¿Cuánto gastaba el borrachote? Construía eso, y todo el cheque se iba. Y en la droga ni se diga, se gastaban el cheque de ellos y el de la madre que los dio a luz también. Iban y le robaban. Pero aquí para Dios, hermano, en la ofrenda los quieres casi le luchan el billete. Suéltele, hermano, suéltele la santa. Pero me va a dar cambio, $5 quiere cambio. Pagar $20 para un concierto cristiano, hermano, es un disparate, hermano Roberto. ¿Cómo se le ocurre $20? Ah, pero bien despeinado que ni la boca se lava, hermano. Y que pesa ligero, porque no se cree. Que la hacienda no se quede, el de $500, $1,000 para estar donde me escupa cerca. $1,000. Y ahí están, agarrando todos los virus. Pero si son hijos de Dios, $20. Por eso el Señor está ofendido con esta generación.
Por eso dice, tus finanzas están quebradas, tu salud está rota, tu matrimonio está desbaratado, porque tus hijos ven en lo que eres capaz de invertir y a lo que le pones un alto y maldices la obra del Señor. Y voy a aclarar un punto, mi amigo me conoce, en 16 años de pastor jamás, de evangelista, jamás he venido a predicar a ningún lugar por dinero. Y no me bendiga. ¡Lo bendiga! No vengo a que me den nada, ni soy limonero, ni pordiosero, ni mucho menos. Ande, hermano, tú, el de la camisa azul marino. Dice el Señor, no, hijo del diablo, arrepiéntete o te va a llevar el demonio. Estás pecando, enderézate. Porque si te mueres esta noche, te vas a arder en las llamas del infierno. Y muchos desde el infierno se acuerdan de estas predicaciones, diciendo cómo no hice caso. Nos gusta que nos digan cómo nos llamamos, pues que ya nos dio al Jaime y ya se nos olvidó cómo nos llamamos. Usted sabe cómo se llama y en qué problemas anda metido. Y lo que habla del pastor allá en lo secretito. Y tenemos, voy a predicar 2 minutos de pastor. Tenemos un espíritu ramero, hermano, que nos cierran el ojo de otra iglesia ligera y liviana. Y ya vamos, porque aquí sí oran. No necesito una donde no oren, por favor, me están matando. Y se van con un pastor que no ora ni él, está más perdido que el diablo. Ah, pero canta bonito, grita y hace cosas curiosas. Está más joven que mi pastor, ¿verdad? Con más pelo, con más... Entonces yo me voy para allá. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque si un ciego guía a otro, los dos van a caer en el hoyo. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Yo quiero concluir este mensaje. Siempre tengo un problema porque siempre digo, voy a predicar tranquilito, Señor, que nadie se ofenda. Y luego me dice el Señor, entonces que me ofendan a mí. No, mejor los ofendo a ellos. Si la palabra le ofende a alguien, oféndase todo lo que pueda, a ver si así se arrepiente. Porque mientras no nos cala algo, hermano, seguimos. Como al que le gusta ir con el médico ese que llega con el azúcar a 500, la diabetes, estoy viendo sombras y demonios. No, mi hijo chiquitín, siéntate. A ver, enfermera, tráigame un chocolate a este, lo que necesita es dulce. Y le da su dulcecito con su soda azucarada y usted está ahí, ay, esto me quiere, en cuanto llego me quiere chocolate. Trae el azúcar a 500. Y usted sale, hermano, veía demonios, ahora ve ángeles que se comió el chocolate con la soda. Pero 3 días está muerto de un coma diabético. Pero llega con un buen doctor y ¿qué le dice? No, ¿qué no entiendes? Te dije que dejara el azúcar, te dije, ¿verdad que no le...? Este viejo como reniega, y todavía le pago porque me regaña. Pero ese regañón no va a dejar que le ataque el coma y termine muerto o lo sepulten en abonos. Una pierna y luego otra y luego el brazo. No, hermano. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todas las demás cosas. Póngase sobre sus pies. Hermano, usted imagínese que yo le predicara pura dulzura a muchachos como estos que nos hemos sacado del mismo fuego. Pues estarían sus vidas más perdidas que cuando llegaron. Ya me había perdido yo junto con ellos. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y yo quiero llamar a este altar, primeramente a los amigos que nos acompañan, que ya vi que son bastantes, que quisieran tener este lenguaje de poder en su vida. Mire, lo que es tener el lenguaje de poder. Me ha tocado orar por personas muertas, donde los médicos dicen está muerto, no tiene pulso, ya pasaron minutos, muerte cerebral. Y al invocar el nombre de Jesucristo, la palabra, el poder de la palabra, ¿sabe qué ocurre? Han resucitado. Personas con SIDA están sanas. En 2009 oré por un joven con SIDA. Estamos a 2025, está sano. En 2010 oré por otro joven con SIDA en etapa terminal. Es 2025 y está vivo y sano. ¿Sabe qué pasa? Que hay poder en la palabra del Señor. Amén, aleluya.
Así que yo quiero invitar a los amigos que quisieran venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero cambiar mi lenguaje, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser tu hijo. Escúcheme, hermano, Padre Cristo. Para algunos es vergonzoso que le digan: ¿Eres hijo de Dios? No, yo me pongo a pensar igual. Pero hay otros que se sienten tan honrados de que digan que son hijos del diablo. Este es matón, este es drogadicto, ahí viene el Pancho Pistolas y todo. Oiga, ¿por qué la gente se siente tan honrada de que digan que son hijos del diablo y tan avergonzados de que digan que eres hijo de Dios? Hoy el Señor le quiere dar paternidad a alguien. Hoy el Señor quiere que su sangre que derramó en la cruz del Calvario te haga su hijo legítimo. ¿Sabe qué nos hace, hermanos, al pastor Roberto Chávez y a un servidor? No es el apellido Chávez ni el apellido Gallegos. Es la sangre del Señor Jesucristo que vino y nos hizo hermanos, que limpió nuestros pecados, que nos hizo compañeros de armas. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Hay alguien que quiera venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero tener esa palabra en mi vida, como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que entraron a un horno ardiendo y mientras los demás se quemaban, ellos caminaban entre las llamas. Aquí puede estar ardiendo Phoenix, Rice, Glendale, Apache, Johnson, todo lo demás, Estados Unidos entero, y usted va a andar caminando entre las llamas. Usted va a andar caminando entre las llamas blancas y verdes. Y usted